reducirlo a lo que son solamente 10 horas. Entonces, me gustaría saber que me puedan decir cómo es como ustedes normalmente trabajan. A ver, platíquenme, veo que es un grupo muy pequeño, están acostumbrados a prender la cámara, no prender la cámara. ¿Me pudiesen, por favor, explicar? Hola maestra, buenas noches. ¿Me escucha? Ustedes sí me escuchan a mí porque yo no los escucho. Si Sí, no te escuchamos necesito. bien, compañera. A ver. Monse, ¿tú estás hablando ahorita? Hola, ¿ya me escucha? Ok, déjenme entonces reviso porque yo no los estoy escuchando. Alfredo, ¿tú sí me escuchas bien? Sí, maestra, Ok, también hemos entonces debe ser mi computadora. Permítanme un momento, déjenme checar qué está pasando. Si no, para entrar de otro aparato, permiso. Perdón, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, maestra. Sí, sí se Yo soy la escucha. que no les escucho. Sí, maestra. Sí, sí se escucha, maestra. Ey. No, Nala, quítate.
Ok, espero igual poderlos escuchar por esta vez. Maestra, tiene las dos sesiones y se va a estar duplicando su sonido. Sí, es que no sé qué pasa, que no puedo escucharlos yo en la computadora. No sé si haya alguien que normalmente pueda auxiliar en esto, pero no, o sea, ustedes me escuchan, pero yo no los escucho. ¿Pudiesen hablar para ver si los alcanzo a escuchar? Ya le moví algunas cosas aquí a la computadora. Hola, buenas noches. ¿Escucha algo, maestra? En la computadora no te escucho en el teléfono, pero a ver, déjame, busco otra opción. Mm, No puede poner audífonos en su computadora. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, ¿ya nos escucha usted? Creo que no nos escucha. Sí, sí, Andrea, yo sí te escucho. Es Gaby. Pero sí nosotros sí nos Perdón, escuchamos perdón, Gaby, y sí pero la sí escuchamos escucho. a ella, pero ya no, nosotros no. La última compañera que habló, sí la escuché. Va a tener que salir y entrar otra vez de la sesión. Canijo, ¿qué es? Voy a salirme y volver a entrar. Sí, está bien. Ah, sí te escuchó. Es cierto. Ya nos escuchamos todos, menos ella, creo. Sí, exacto. Yo te escucho hasta dormido, mamacita. Qué aventado, Alfredo. ¿Quién escuchó? Todos escuchamos. Yeah. A quién escuchas? ¿A la maestra? Ay, qué calor. Sí, chichi. Espero ahora sí que poderlos escuchar. Ya le moví lo que normalmente la movía, nunca me había pasado en las clases, pero bueno, ¿alguien puede hablar para saber si los escucho, por favor? Hola, Ya nos maestra, muy buenas noches. La Ya maestra, hablamos, buenas noches. No, ¿no? no. Creo que voy a tener que Creo que no entrar nos con el escucha. teléfono. Creo que no. Yo sí escucho. Nosotros siempre la hemos escuchado, compañero. Ella es la que no nos oye a nosotros. Entonces, Mm, Bueno, creo que mi computadora no puedo, no sé por qué no está escuchando. Ahí, ¿sí me escuchan bien? Sí.
Nada más quiero saber si alguien puede hablar para ver si yo los puedo escuchar desde mi teléfono, por favor. Sí, maestra, sí la escuchamos perfectamente. Perfecto. Bueno, perdón, no sé qué pasó. Sin embargo, bueno, voy a estar en los dos aparatos, en la computadora para poder estar proyectando y nada más en el teléfono para estarlos escuchando. Me da gusto estar aquí con ustedes. Les comentaba que el tema de justicia alternativa es un tema muy amplio y estuve revisando como la manera de poder como compactar las 10 horas en las que voy a estar compartiendo con ustedes para poder dejar como las partes básicas de lo que tiene que ver con lo que es la justicia restaurativa. Me compartían que ustedes están ya por finalizar su maestría, ¿verdad? Sí. Tienes tu micrófono apagado, man. Estamos empezando el cuatrimestre de 6. Ah, Vamos a la mitad. ok. Me gustaría previo a iniciar, preguntarles cuando ustedes escuchan el término de justicia restaurativa, ¿en qué piensan? Hasta ahorita, de todo lo que ustedes han visto, en lo que son los métodos alternos, ¿qué es lo que conocen o qué piensan cuando escuchan el término justicia alternativa? Por orden o Si gustas, adelante, Alfredo. pues el conjunto de herramientas y métodos que facilitan a los mediadores y facilitadores para la prevención y solución de conflictos a través de los mecanismos, herramientas y técnicas que como especialistas durante el transcurso del tiempo y los profesionistas en esa materia nos han coadyuvado a adquirir independientemente de la materia, tiempo, modo y lugar. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué viene como a su mente cuando escuchan justicia restaurativa? Monse, María, Olivia, Brenda. ¿Quién quiere? Pues como en aras de hacer justicia para enmendar el posible daño a la víctima y pues bueno, como reparar o tratar de reparar ese daño. ¿No? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más viene a su Enmendar. mente? Adelante, Monse. Justicia restaurativa, como restaurar el tejido social de la situación. O sea, se comete un delito y lo que buscamos es resarcir como pues el sentimiento y el tejido social, ¿no? Bueno, pasó esa situación, se les ponen unos castigos, unas sanciones, unas medidas, dependiendo de la situación y el delito lo que se haya propiciado tendrá su pena, su castigo, su reparación del daño, pero en la restaurativa es también cuando trata de hablar como con la comunidad y que todos se sienten a ver qué pasó y tratar de restaurar pues el tejido social. Muchas gracias, Monse. ¿Quién más? De los que no, de las chicas que no han hablado, ¿qué viene a su mente cuando escuchan justicia restaurativa? Que va más allá de reparar a los que intervienen. Y generalmente lo ubicamos como el delincuente o el infractor y la víctima, pero que va la palabra misma lo dice, una restauración, pero social, abarca la comunidad. Más o menos es no solo dirigido a las partes involucradas, sino que hubo una infracción y en la comunidad se tiene que reparar eso. Así es, Brenda, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo entiendo que es como el modelo que busca la reconciliación de pues las partes obviamente involucradas, que se promueve el diálogo y una comprensión mutua.
Ok, muchas gracias. Miren, la parte de la justicia restaurativa dentro de lo que son, les quiero platicar primero un poquito. Yo tengo aproximadamente desde el 2012 trabajando en lo que es el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Estuve 9 años como mediadora y posteriormente en lo que es el área de capacitación, primero en la dirección y ahorita en la jefatura. Les platico esto porque desde el 2012, precisamente yo tuve el primer contacto con lo que es la justicia restaurativa. En esta parte, dentro de los métodos alternos de solución de controversias, nosotros habíamos estado más como en lo que es la mediación y la conciliación, ¿no? Siendo como un método alternativo la mediación, en el cual existe como un tercero neutral que ayuda y acompaña a que las personas puedan tener una comunicación asertiva y poder llegar a la solución de su conflicto. Se utilizan ciertos principios, todo eso que ustedes yo creo que hasta la fecha ya saben. Sin embargo, algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando pude ver esta parte de la justicia restaurativa es cómo puede ir de alguna manera más allá de lo que es la mediación. No que una sea mejor o otra sea peor, no, o sea, como cuál de las dos es mejor. Son finalmente diferentes. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención con la justicia restaurativa es parte de lo que ustedes ahorita comentan. A diferencia de lo que es la mediación, donde finalmente están las dos partes, a veces no se toma en cuenta como a todas las partes involucradas. Y entonces la justicia restaurativa va más allá que un método, una metodología. Los objetivos y lo que busca realmente es una reparación integral. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia restaurativa, les voy a pasar, hay un librito muy sencillo de lo que es de Howard Zerr, que él maneja, no sé si lo hayan escuchado, que es el pequeño libro de lo que es la justicia restaurativa. En ese libro es un libro básico, así pequeñito, donde precisamente él es de las personas a las que de alguna forma se le reconoce como las personas que más empiezan como a promover esta parte de la justicia restaurativa. Les voy a compartir un poco aquí una presentación para poder ir revisando. Primeramente, ahorita que ustedes comentaban, bueno, es esta parte de qué viene a tu mente cuando escuchas justicia restaurativa. Por ahí ustedes decían, es lo que está, de repente en redes manejan mucho eso de resarcir el tejido social. ¿Y qué es eso? ¿Sí? Que busca la reconciliación. ¿A qué se refiere con eso? Como que de alguna forma buscamos o nos dejamos llevar por muchas situaciones que se manejan de lo que es. Howard Zerr maneja que para poder saber lo que es justicia restaurativa, es muy importante primero irnos a ver qué no es la justicia restaurativa. Y es curiosamente como él maneja esta parte, ¿no? Donde dice, bueno, dentro de lo que es la justicia restaurativa, las personas manejan o cuando se les pregunta, dicen que normalmente tiene que ver con el perdón y la reconciliación. Son programas que se utilizan donde se busca lo que tiene que ver con el poder y la reconciliación. Y curiosamente Howard Zerr dice que no es así. Lo primero es que nunca, no se busca el perdón y la reconciliación en las personas como un eje central, como un objetivo principal, ¿sí? Sino que normalmente a veces dentro de este acercamiento se puede dar parte de lo que es la reconciliación y el perdón. Sin embargo, no es en realidad lo que busca, ¿sí? No es ¿qué más no es la justicia restaurativa? No es una mediación, porque a veces pareciera que puede ser la mediación y actualmente algo que se está manejando mucho es la mediación con un enfoque restaurativo, ¿sí? Que las personas dentro de sus decisiones logren ver de manera integral. Sin embargo, realmente no es tampoco algo que es una mediación.
Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es la justicia restaurativa, nos podemos ir desde en la historia, desde que viene de prácticas muy antiguas, en la cual se buscaba la reparación. Anteriormente, cuando cuando nos vamos a una cuestión muy punitiva, alguno de ustedes decía, se busca el castigo. Si la persona hizo una situación, se busca el castigo. Ya es muy avanzado cuando nosotros nos metemos a los métodos alternos de solución de controversias, ya se rompen paradigmas con el puro hecho de lo que es la mediación y la conciliación, que las personas no estamos acostumbrados a dialogar y precisamente que podamos resolver a favor de un ganar-ganar o a favor de un acuerdo en la cual las dos partes queden satisfechas con sus necesidades. Sin embargo, dentro de lo que es la justicia restaurativa todavía rompe muchos más paradigmas, porque realmente aquí es no solamente, algo que es muy importante es que para poder entrar en un programa de justicia restaurativa, sí tiene que haber el reconocimiento real, esa es una parte básica, de que la persona sí cometió un agravio, ¿sí? Anteriormente solamente se utilizaba la justicia restaurativa en lo que tenía que ver con las cuestiones penales. Sin embargo, actualmente ya está la justicia restaurativa familiar en cuestiones comunitarias, en cuestiones escolares e incluso en ámbitos corporativos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos esta parte de qué es la justicia restaurativa o qué no es, vamos, la justicia restaurativa, es importante ir desmitificando esa parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar con programas restaurativos, ustedes comentaban que es importante incluir a lo que es la comunidad. Dentro de esta parte de lo que es la evolución de la justicia restaurativa, curiosamente, muchas personas piensan que es una cuestión que tiene de origen americano. Sin embargo, en Nueva Zelanda fue donde se empezó a trabajar con esta parte de la justicia restaurativa, con todo lo que son la parte de las raíces, incluso en lo que son algunas culturas en las cuales precisamente se veía que cuando alguien generaba un daño, no era suficiente con que la persona se le castigara, sino que realmente se reunía a la comunidad, se reunía a la persona que había creado el agravio, a quien había sido agraviado, y entonces se buscaba una manera de que la persona pudiese incorporarse a la comunidad, porque para la comunidad no salía perdiendo si la persona solamente se castigaba, porque eso no garantizaba que realmente se cubrieran las necesidades en este caso, de la víctima o la persona agraviada. Hasta ahorita estoy siendo clara, voy muy rápido. Bien, No, maestra. maestra, todo bien. Está bien, maestra. Ok, les pido de favor que si de repente, porque a veces me agarro hablando y hablo muy rápido, que me puedan apoyar en decirme que voy muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos en esta parte de cómo inició en los años 70, precisamente es cuando empiezan a trabajarse en todo lo que son las comunidades, en muchas comunidades, pero por ejemplo se empezó precisamente en Nueva Zelanda, fue donde se ve el primer caso, ¿sí? Donde se empieza a ver el primer caso de justicia restaurativa y en el cual realmente empezaron a ver que podían existir formas diferentes de poder trabajar con algo cuando una persona cometió un agravio. Después, también en los Maestra, 60, ¿sí? disculpa que le interrumpa. ¿Era Nueva Zelanda en qué año aproximadamente para como referencia nada más? En los 70. De hecho, en lo que es normalmente sí, en lo que son los 70,
fue cuando se empezó a trabajar se empezó a revisar que las primeras comunidades trabajaban con este tipo de cosas, o sea, de reparación del daño. Precisamente porque, no recuerdo ahorita, hay un caso que se mencionaba mucho donde la comunidad perdía si de repente sacaban a esa persona de la comunidad y no se resolvía nada. Entonces, ellos normalmente lo que hacían era precisamente sentar, incluso se trabajaba como en círculo, ¿sí? De ahí viene como esta parte, incluso los círculos de paz, en la cual yo soy especialista en círculos de paz más que en juntas restaurativas. Y los círculos de paz que también fueron creados por Kay Pranis, que los llevó, ella fue como en los 90, de alguna forma los patentaron, por así decir. También ella empezó a ver junto con otro juez de Yukon, Canadá, que precisamente en las comunidades las personas se sentaban en círculo, dialogaban, sus problemas normalmente los resolvían a través de ciertas metodologías. Después empezaron o sea, por eso cuando nosotros ahorita traemos como lo nuevo, la justicia restaurativa, pues realmente son cuestiones que es remontarnos a los orígenes, ¿sí? Entonces, mande, Alfredo. Ya nada más quieren hacer puros círculos de mujeres, maestra. Bueno, aquí con nosotros trabajamos, por ejemplo, los círculos de paz en comunidades, ¿sí? Hay círculos de mujeres, sin embargo, no son propios de los círculos de mujeres, ¿no? O sea, puedes tú trabajar los círculos para hacer para solucionar conflictos, pero también hay círculos de diálogo, hay círculos para generar comunidad. Sin embargo, hablando específicamente de lo que es esta parte de la evolución que se ha venido dando en la justicia restaurativa, pues obviamente a veces nos damos cuenta que es remontarnos como a ciertas situaciones, ¿no? Donde ya se resolvía así, que posteriormente se fue modificando. Sin embargo, mucho de la justicia restaurativa y la fuerza que actualmente está tomando también tiene que ver por cómo lo que son los sistemas de justicia penal lo empezaron también a trabajar, ¿sí? También en los 70 se empezó a trabajar mucho, incluso en México se empezó a trabajar un poco, digo un poco porque no se desarrolló al 100 lo que es la justicia restaurativa. Cuando se trabaja con el nuevo sistema penal actual, también en la ley nuevamente le dan importancia a todo lo que es la justicia restaurativa. Ahí ya viene, incluso en la ley de adolescentes, viene más marcado las juntas restaurativas, los círculos de paz, y entonces empieza como que de alguna forma a ver ciertos movimientos o ciertas asociaciones que empiezan a trabajar precisamente con esta forma diferente de poder reparar el daño. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en esta lámina que les pongo, pongo algo que es paradigmas. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque finalmente los paradigmas, parte de lo que nos lleva a la justicia restaurativa es precisamente romper los paradigmas. Les repito, si ya lo que es la mediación y la conciliación rompe los paradigmas donde hiciste algo mal y entonces, ¿qué es lo que pasa? Un castigo. Y entonces las personas buscan castigo, buscan venganza, buscan que realmente la otra persona pague. Pero se olvida las necesidades reales de la persona a la que se le generó un daño. Y entonces, muchas veces, cuando en cuestiones, por ejemplo, penales, cuando existe un delito, por ejemplo, que alguien tenga un delito de lesiones, de repente costó tanto y se hace una reparación del daño, pareciendo que lo que único importante es la cuestión monetaria. Sin embargo, siempre queda esta parte donde hace falta algo en las personas como víctimas. Entonces,
Cuando se habla de justicia restaurativa, hablamos precisamente de poder basar en romper esos paradigmas, ir más allá de que cuando alguien genera un daño, realmente cuando ustedes dijeron hace ratito, alguno de ustedes o alguna de ustedes dijo resarcir el tejido social. Cuando existe un agravio, no solamente es la persona que está sufriendo el agravio, sino es realmente llevar a la persona que ocasionó ese daño a que realmente asuma la responsabilidad, más que la culpa, la responsabilidad del daño que generó en la persona que lo causó, pero también en las personas que están alrededor de a quien le causó el daño, de él mismo o de ella misma, y también de lo que es la comunidad. Entonces, aquí les ponía, nuestro entendimiento de lo que es posible e imposible está basado en nuestras construcciones de la realidad, ¿sí? Quizás tú puedes decir, ¿cómo puede ser posible que alguien pueda juntarse con, no sé, muchas de las cuestiones que se dan en las cuestiones de la parte restaurativa es, ¿cómo es posible que la víctima se va a sentar en un mismo lugar con quien la dañó? ¿O cómo es posible que la persona a la cual le arrebataron la vida de su hijo va a poder resarcir esta parte? Y lo vemos como algo muy lejano. Sin embargo, es una propuesta en la cual realmente las personas, cuando asumen su responsabilidad y cuando se logra trabajar de una manera integral, se puede ir más allá y no estar repitiendo precisamente, que haya menos reinserción en esta parte de cometer los delitos o los agravios, ¿sí? Kuhn, que es un filósofo, él decía que los cambios en la perspectiva científica ocurren a través de una serie de cambios de paradigmas. Entonces, aquí ustedes algo que van a ver como futuros mediadores, como futuros maestros en lo que son los métodos alternos de solución de controversias, y que también existen este enfoque restaurativo, es ir más allá de sus creencias y más allá de sus paradigmas. Es muy difícil no juicios. Sin embargo, como ustedes saben, parte de ser mediadores, o en este caso restauradores, es precisamente trabajar con la imparcialidad, trabajar con esta parte de no llevarnos como por nuestras creencias. Se dice muy fácil, pero es muy complicado poder no hacer juicios. Sin embargo, la única manera cuando trabajas con estos enfoques es muy importante que realmente nosotros podamos ver a la persona que generó daño de una manera diferente. ¿Para qué? Para que esto se pueda realmente tener oportunidades diferentes. Porque entonces, si no, nosotros estamos trabajando con un enfoque diferente, pero desde una mentalidad donde existe el castigo. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita les invitaría a que pensaran en algún momento en el cual ustedes se han sentido agraviados por alguien, ¿sí? ¿Y cuál es tu primer impulso cuando esto sucede? ¿Sí? Cuando alguien quizás a lo mejor has sido víctima de algún robo o has tenido cercano a alguien, nuestro primer pensamiento o impulso, ¿cuál es? Ante una situación de alguien que tú conoces, de un ser querido o de ti mismo que ha sido agraviado por una situación, a lo mejor de violencia, a lo mejor de un robo, a lo mejor de una lesión. O sea, ¿cuál es nuestro primer pensamiento? Pues sí te molestas, ¿no? Te enojas. ¿Sí? Una molestia. ¿Y qué es lo que tú quieres normalmente de la otra persona? O sea, lo que pasa es que lo primero que cuando queremos, ¿qué es lo que se dice? O sea, quiero justicia, quiero que la persona la metan a la cárcel. O sea, como que hay muchas situaciones donde buscas que se dé un castigo.
porque estamos de alguna manera educados para que así suceda. Entonces, desde esta parte de la justicia restaurativa, algo a lo que nos invitan normalmente es a cambiar los paradigmas. Dentro de los principios restaurativos de Howard Serg, él maneja 5 principios. Y el primer principio es centrarse en los daños y necesidades de las víctimas, ¿sí? Pero también de la comunidad y de las personas que causan el daño, ¿sí? Esta parte es muy, muy básica. No se trata del perdón, no se trata de la reconciliación, es cuáles son las necesidades que tienen, en este caso, las víctimas. Porque pareciera, o en muchos programas, mucha gente no quiere tomar lo que tiene que ver con lo que es justicia restaurativa, porque se ha desvirtuado y pareciera que lo principal es apoyar a las personas que cometieron el daño. Sin embargo, no es así, es precisamente ¿qué necesita la víctima? ¿Sí? Si una persona fue víctima de un robo, ¿qué necesita? Cuando alguien sufre en esta parte, no sé, un robo, ¿qué es lo primero que se ve dañado en esa persona? Ayúdenme, participen por favor todos y todas. ¿Qué crees que es lo primero que se ve dañado? En un robo, Sus por bienes, ejemplo, tu seguridad, ¿no? Si es en tu casa que te roben, dices, ah, ya mi lugar seguro, pues ya mi privacidad, mi seguridad se ve dañada como emocionalmente. Y también los bienes o lo material. Claro, entonces primero hay una parte de mi seguridad. Por ahí dijeron mis bienes también, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más se ve dañado cuando se sufre esta situación? Y otras necesidades, cuando está esta parte de la seguridad, ¿qué pasa con la persona? Pudiese ser que también intervengan las emociones, además de los bienes, propiedades y cosas, posesiones y demás, que entre ese, o que entrara las cuestiones emocionales o seguridad personal o intrapersonal. Sí, Claro, como la inseguridad. O sea, la claro, inseguridad de la persona. dentro de esa inseguridad está también las emociones del miedo, del coraje, la muchas veces impotencia. la impotencia. Muchas personas piensan, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó que me eligió a mí? ¿Me conocía? ¿Fue algo que fue coincidencia? Y siempre oye, pero ¿eso qué tiene que ver? Claro que tiene que ver, porque la persona incluso a veces lo que quiere saber es eso, oye, ¿por qué yo? Porque entonces, en esta parte donde la persona a veces le dices, oye, que te pague el reloj y que te pague el celular. No, yo no quiero eso. Entonces precisamente es ver qué necesita. Necesito sentirme segura, necesito que esta persona, no sé, a mí una vez me tocó un asunto cuando yo estuve 3 años en lo que es Puente Grande, en las oficinas también de lo que es el IJA, y de repente una persona cuando hablaba de esta parte de robo me decía, no, yo lo que quiero es que él tome un curso para ser mejor persona, ¿no? Y entonces y la señora incluso, en lugar de que él le pagara algo, en aquel entonces le pagó al muchacho para que él tomara estos cursos. Y entonces, al indagar un poco y al revisar qué pasaba, ella decía, si él toma terapia, toma estos cursos, o sea, va a entender que hay otras formas, va a aprender a hacer cosas diferentes. Y entonces su necesidad era esta, a mí no me interesa lo que me robó, a mí lo que me interesa es que él aprenda algo diferente y de alguna forma se reestructure su vida, ¿no? Esa era su necesidad. Entonces,
cuando nosotros nos enfocamos solamente en que se repare el daño de forma económica, realmente no vemos más allá. Aquí también se ve la comunidad, ¿sí? Cuando la persona sufre algún daño y está insegura, ¿qué creen que va a pasar con los hijos de esa persona? Le va a transmitir la inseguridad también. Claro, porque finalmente es, no, hijo, no vayas no, ya no quiero que salgas, existe una sobreprotección, de repente, ya no existe un lugar seguro, como dijeron ustedes, ¿no? Entonces, es quién más en esta situación manejan, quién más fue afectado. Los hijos, ¿qué más fue afectado? A lo mejor incluso también puede ser los vecinos que ya no están a gusto porque se dio una situación determinada. Siempre es revisar quiénes son esas personas que fueron afectadas. O a veces también es ver quién es tu comunidad de apoyo de la persona. Entonces, y también es las necesidades de las personas que causan el daño. Esta es la parte donde entra el cambio de paradigma, de decir, oye, pero ¿por qué tenemos que fijarnos en las necesidades de la persona que daña? ¿Por qué creen ustedes que esto, o para qué creen que sirve el fijarnos también en las necesidades de la persona que daña? Para poder terminar el problema de raíz, porque Exacto. así podemos saber qué fue lo que lo motivó y entonces no es como justificarlo, pero podemos entender por qué reaccionó así. Y si sabemos cuál es el detonante de su reacción, podemos evitar que lo siga haciendo. Exactamente. Aquí, por ejemplo, algo que ayuda mucho es cuando se logran escuchar todas las personas, ¿sí? O revisar qué pasó con cada una de las personas. Miren, ahorita son ustedes, ¿cuántos son los que están conectados? Ay, quito esto. Ok, voy a enviarles ahorita, son 1, 2, 3, 4, ok, justo, son 5 principios que maneja Howard Stern. 5, ajá, son 5 principios y ustedes son 5. Les voy a enviar ahorita un documento en el cual vienen estos 5 principios. Déjenme se los envío. Y vamos a hacer un ejercicio. Me dicen si ahorita les llega. Ok, en el chat tienen ahorita, creo que ya se envió. Es un documento donde precisamente vienen los principios de la justicia restaurativa de acuerdo a Howard Stern. ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Se van a enumerar ustedes del 1 al 5. ¿Quién es el 1? Todos van a tener 1. Entonces, elijan uno o los designo yo. Sí, Olivia, maestra. ¿tú el 1? Sí, es correcto, sí está bien. Ok, Olivia entonces el 1, María Andrea el 2, José Alfredo el 3, Brenda el 4 y Monse el 5. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con eso? Déjenme, aquí lo tengo, se los comparto nuevamente. Fíjate bien, nada más no vamos a poner tanto tiempo.
cada quien de ustedes, no son tantos, entonces vamos de acuerdo al principio que te tocó, vas a revisar para ti cuáles son las diferencias entre lo que es una visión y otra. En lo que les mandé viene el aspecto de análisis que viene, ese es lo que viene siendo el principio. Después viene lo que es la justicia retributiva y después viene cómo lo ve la justicia restaurativa. ¿Sí? ¿Sí pudieron abrir su archivo? Entonces, la idea aquí es que cada quien revise, les voy a dar unos minutitos para que revisen desde las dos visiones el principio. Entonces, el primero ya lo empecé a explicar, se centra en los daños y necesidades de la víctima, de la persona que causó la afectación y de la comunidad. Vas a ver desde las dos visiones, ¿sí? Cómo lo ve la justicia retributiva o punitiva y cómo lo ve lo que es desde una visión restaurativa. Y desde ahí, haz tus anotaciones para que lo puedas explicar. Cada quien va a tener unos minutos para poder explicar el principio que les tocó. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara? ¿Alguna duda? Sí, no. Creo que todo claro. Ok, muy bien. Les voy a dar 10 minutos, bueno, 15 minutos. No es mucho, yo creo que con 10 minutos está bien o prefieren 15 minutos. Está bien. Los primeros 10 minutos está bien. Ok, la idea es que lo lean y que se hagan sus anotaciones para que nos puedan compartir cuál es la diferencia. Entonces, son las 8, a las 8:10 iniciamos a compartir, ¿ok? Pueden apagar su cámara para que puedan leerlo con calma y hagan sus anotaciones al respecto. ¿Va? Regresamos ahorita en 10 minutitos. Oye, hijo, acá.
¿Listo, Freddy? Ya le moví todo lo que le pude mover y no puedo acomodar la computadora. Vamos regresando, por favor. Muy bien. ¿A quién le tocó el número 1? A mi maestra, Olivia. Adelante, Olivia. Platícanos qué diferencias encuentras y cuáles, o sea, cómo nos explicarías este principio. Sí, bueno, en principio es el aspecto del análisis. Dice que la conducta que es sujeto de reproche. Si bien es cierto que tenemos reglas, leyes, o también nos dice aquí que, pues bueno, esas reglas pueden ser ya sea en casa, en el trabajo o en la escuela, pero siempre hay un ordenamiento que se debe de seguir para vivir en armonía. Entonces, cuando se ofende eh, esta regla o estas instrucciones o leyes, eso es como un a dicha autoridad, y la autoridad, llámese los padres, los directivos de la escuela, el jefe de la oficina, etcétera. Cuando hay una visión restaurativa, primero se tiene que focalizar ese daño se le hizo a la víctima, que sufrió la víctima. Entonces, primero focalizarlo para saber de qué se trata y qué es lo que el daño que causó, para que así de alguna manera pues se pueda como solventar esa restauración. Pues bueno, esto conlleva a que, como platicaba usted anteriormente, en el robo, por ejemplo, de una casa, ahí, pues bueno, hay muchos sentimientos que tiene la persona a quien se le ofendió, a los dueños de la casa, tales como el miedo, como la desesperación, como la inquietud e inseguridad, como muchas cosas. Entonces, la visión restaurativa, pues bueno, en este principio es primero focalizar el daño y las necesidades de las mismas. Sí, ayúdenme a prender su cámara, por favor, porque luego es como muy incómodo estar viendo camaritas negras. Son muy poquitos, entonces todos están como muy visibles. Muchas gracias, Olivia. Sí, aquí como comentábamos, es lo que tiene que ver con la visión retributiva o punitiva, se centra en el daño. Sí, como lo dice el documento, pareciera que lo más importante es como esta parte de la ofensa a la regla, o que se violó la regla o que se ofendió a la autoridad. Sí, normalmente es como que se centra mucho en eso, pero la verdad es que en esta visión retributiva o punitiva se dejan de lado como todas las necesidades. Y aquí lo principal es precisamente para poder resarcir todo el tejido social o todo lo que es la relación familiar. O sea, se tiene que revisar cuáles son las necesidades de todas las partes y sobre todo qué partes fueron dañadas. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar, Olivia? Bueno, yo sí puedo como poner un ejemplo de esta situación, por ejemplo, de robo en casa habitación, justo porque a mí me sucedió hace algunos años.
yo dejé mi casa de México sola y me fui a trabajar al estado de Guerrero por un tiempo. Y bueno, cuando regresé, resulta que me habían vaciado la casa y pues fue una sensación de coraje, de impotencia, de que todo, o sea, total, a mí me la vaciaron. Entonces es empezar otra vez de cero, es va uno con la autoridad, con el Ministerio Público y me sentí tan vulnerable porque pues bueno, muchas cosas yo no tenía ni factura ni nada, entonces el ver que mi casa estaba así, que mi ropa, o sea, en mi recámara estaba todo revuelto también, es una sensación de miedo, de impotencia, de coraje, son muchas emociones y pues bueno, en ese momento nadie me pudo solucionar nada, ¿no? Sí, sí, claro, que finalmente al principio es lo que les preguntaba, ¿no? O sea, y ahorita tú lo manejas muy bien, que decía José Alfredo, se mueven emociones en las personas. Es ¿Y quién correcto. atiende esas emociones? ¿Quién atiende esa necesidad de impotencia, de no estar seguro, o sea, para poder salir a trabajar? Entonces, son situaciones que van más allá, no que los bienes no sean importantes, porque finalmente son, pues, es nuestro patrimonio, ¿no? Pero no es lo único, sino que se mueven muchas cosas más, ¿sí? Entonces, desde una parte restaurativa, se buscaría realmente primero que la persona se responsabilizara, porque eso sí es súper importante que lo entendamos. No se puede trabajar con un enfoque restaurativo si la persona no asume la responsabilidad. Es correcto. Eso es básico. Muchísimas gracias. ¿A quién le tocó el número 2? A mí, Andrea Morales. Adelante, Andrea. ¿Sí? Ok, bueno, el principio 2 hablaba sobre atender las obligaciones que los daños causados conllevan. Lo que pude diferenciar de una y otra de la división punitiva y la restaurativa fue que la punitiva pues es un enfoque de castigo, entonces se entiende que los términos son de recibir un castigo proporcional al delito que se comete y pues el castigo se pone por se impone por alguna autoridad, dependiendo de la que sea, desde mamás, papás, o algún juez, tribunal, etcétera, etcétera. Mientras que en la parte restaurativa se entiende como una obligación para reparar el daño causado a la víctima o a la comunidad, perdón, y a la comunidad. Y estas acciones para reparar el daño, pues son diferentes, ¿no? Pueden incluir desde disculpas, restituciones económicas, trabajos comunitarios o alguna compensación que se acuerde entre las partes. Otra de las diferencias que vi acerca de las víctimas es que en la parte punitiva, la víctima, en la visión punitiva, perdón, tiene un papel como más pasivo. Eh, pues sí proporciona su testimonio, declaraciones, pero no tiene un control significativo sobre el resultado, mientras que en la restaurativa, la víctima sí es pues, la parte central y activa en el proceso, y pues es la que toma las decisiones. Dentro de otro de los puntos que tomé en cuenta fue la reparación del daño. En la parte punitiva, en la visión punitiva, es que la víctima, la reparación del daño a la víctima no es el objeto central, el objetivo central, y pueden existir diferentes mecanismos para compensar a la víctima. Mientras que en la visión restaurativa, la reparación del daño es la parte principal. Y en las responsabilidades, que sería como el último factor que tomé en cuenta, es que el infractor en la parte de la visión punitiva se mide por el cumplimiento con el castigo impuesto y en la visión restaurativa es la responsabilidad del infractor que implica un conocimiento del daño que causa, ¿no? Y en la responsabilidad se mide por la disposición y el esfuerzo del infractor para reparar el daño. Sí, y fíjense que aquí hay una parte muy importante también que necesitamos considerar. Aquí entra, por ejemplo, sí la responsabilidad de la persona que causa el daño, pero también cuando se integran como toda la comunidad o cuando se integra
la comunidad de apoyo, tanto de la persona que causó la infracción o el delito o que causó daño, a la que le causaron daño, se puede ver realmente cuál es también la necesidad de esa persona, qué llevó a esa persona a causar ese daño, ¿sí? Porque si no, ¿cómo se puede? Oye, no se justifica que agreda a alguien, que lo robe porque no tenía para comer, por ejemplo. No es como justificarlo, pero sí es entender que hay una necesidad a resolver. Y entonces es ahí donde entra también la comunidad, donde de repente entra también la familia, donde se puede revisar el problema de una manera integral para poder decir, ¿de qué sirve que se le pague a la persona con dinero sí, sobre una situación, si va a salir de ahí y se va a volver a cometer? Porque a lo mejor tiene una necesidad esta persona que no estamos revisando, ¿sí? Hasta incluso a veces, a mí me ha tocado en cuestiones con adolescentes que su necesidad es llamar la atención, que de repente los papás no tienen la suficiente cuidado y atención y entonces el chico, que ahorita hay muchas cuestiones, muchos adolescentes que delinquen desde esta parte y entonces entra los papás también como parte de la responsabilidad integral, ¿no? De qué manera se va a solucionar no solamente este motivo, sino que no se vuelva a repetir. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de atender las obligaciones, y entre paréntesis dice responsabilidad activa, es no culpa solamente, porque precisamente la culpa está ligada al castigo, y el castigo a fuerzas lleva a dolor. Y entonces pareciera, aquí ponen el ejemplo, ¿no? Si el niño hace algo, pareciera que los cintarazos o o el golpe o el castigo lo va a ayudar a cambiar una conducta. No tenemos, porque finalmente no tenemos dentro de nuestra sociedad tenemos de hecho una educación punitiva. ¿Cuántos de ustedes, de niños, eh, bueno, yo sí, era desde el castigo, ¿sí? Si de repente yo hacía algo que no estaba bien de acuerdo a las reglas, había un castigo. No había la parte de la conciencia o de qué estaba pasando o qué generaba mi conducta, sino realmente era desde esta parte punitiva, ¿no? Entonces, esta parte cuando hablamos de responsabilidad activa nos referimos a qué causó lo que yo hice de una forma integral. Una de las cuestiones cuando se hace la intervención restaurativa es cuando la persona tiene la oportunidad de escuchar todo el daño que causó, su visión cambia. ¿Sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿El número 3 quién es? Adelante, Monte. ¿A quién le tocó? No, adelante, Alfredo. Ok. Buenas noches, maestra. Tengo un poquito de problemas con mi teléfono. A mí me tocó el número 3, se refiere a quiénes participan y cómo. Hace referencia a los incapaces y a las personas que no pueden tomar determinaciones jurídicas por sí mismas. Esto quiere decir lo que contemplan los códigos nacionales o procesales civiles vigentes para cada estado, para cada territorio jurídico. Habla sobre las personas, pues sí, sobre todo eso, incapaces, que se encuentran en estado de indefensión, que se puedan vulnerar sus principios, derechos humanos desde la perspectiva de diferente enfoque de género, derechos de niños y niñas y adolescentes, de mujeres, indígenas, multiculturales o como se les pudiese llamar. Este, también habla sobre lo referente a
Que ellos tendrán que ser representados en determinado procedimiento, ya sea, llámese conciliación, mediación o procedimiento en primera instancia de una persona de confianza, porque así los mencionan los lineamientos elementales del derecho y los principios jurídicos de los derechos humanos y principios elementales del derecho, que todas personas que no gocen de capacidad jurídica para tomar determinaciones, personas incapaces que, que tengan alguna mm, capacidad diferente, intelectual, del habla, del lenguaje, mental, etcétera, pues tendrá que ser representado en determinado juicio o mediación por una persona de confianza, tutor o curador, en procedimientos de primera instancia, en procedimientos familiares, en procedimientos civiles y demás. El órgano jurisdiccional, el juez de primera instancia, deberá de tomar de oficio la determinación jurídica de nombrar un tutor o curador para tal efecto, que así lo designe en el procedimiento respectivo. Si hablamos de una mediación y o conciliación, pues tendrá que estar acompañado de su persona de confianza, ya sea padre, madre, primo y demás, para que pueda coadyuvar, ya sea como intérprete más que nada, sí, como intérprete o como persona de confianza para poder tomar estas determinaciones que resuelvan a fondo la situación jurídica que para tal efecto se tenga que versar. Gracias, maestra, por permitirme participar. Muchas gracias, Alfredo. Fíjate, aquí hay una parte donde, digo, obviamente tenemos que cuidar mucho precisamente las personas vulnerables, ¿no? A toda la población vulnerable. Y no podemos ir como más allá, digo, no podemos ir en contra de esta parte de, por ejemplo, las personas que necesitan ser representadas. Sin embargo, dentro de la justicia restaurativa, algo a lo que sí se invita es que a lo mejor puedan estar acompañadas por la persona que las representa, pero también se motiva a que las personas realmente puedan expresar, ¿sí? Se utilizan ciertos enfoques donde realmente pueda tener una participación directa, siempre y cuando esté lista para poder tener esta participación. Por ejemplo, ¿querías comentar algo, Alfredo? ¿Levantaste tu mano o no? No, sí, maestra. En días pasados a mí me tocó me tocó llevar a cabo una mediación en materia familiar en el cual el deudor alimentista era una persona que no podía hablar muy bien, el lenguaje que utilizaba no se podía expresar muy bien o tomar determinaciones. Para tal efecto, para no violar su principio y de derecho, se permitió entrar a la sesión de mediación a su madre, que era su intérprete o se le designó como intérprete, persona de confianza. En ese momento se suscribió el convenio, el instrumento legal, se remitió al juez de lo familiar para que sea elevado a carácter de sentencia ejecutoriada y demás en todos sus términos. Pero una vez ha llegado el convenio, uno de los participantes, bueno, la madre del deudor alimentista que fungía como persona en ese momento que no contaba con las habilidades de entendimiento de entre la sesión o que se le fungió a su mamá como persona de confianza, pues manifiesta o presenta una promoción en el juzgado haciendo mención que se le viola su principio o que se le viola su derecho humano por no poder tomar esta determinación jurídica. Bueno, pues más sin embargo el juez, sin decir que es juez y demás, emite un auto que al respecto dice que se le tiene llegado un convenio, que celebran las partes y demás, pero que en virtud de no ser violados los principios y demás que aquí mencionamos, no se eleva el convenio celebrado a carácter de sentencia por no cumplir los requisitos o las formalidades que aquí mencionamos. Pero en determinado momento, cuando se celebró el convenio, se les apercibió, se les hizo mención de la manera, funcionamiento de los mecanismos alternos y que la persona que iba a estar acompañado de él, que es su madre, iba a fungir como su persona de confianza. Bueno, en pocas palabras, en ese momento hubo voluntariedad de las partes para celebrar el convenio. No estuvieron coaccionados ni demás. Entonces el juez no lo eleva
En ese sentido sería cuestión de acreditar, que al juez le acrediten en ese sentido que la persona que celebró el convenio no cuenta con las facultades y habilidades para determinar por medio de una prueba pericial psicológica, por medio de una prueba, por medio de un electroencefalograma, de alguna prueba que un especialista en la materia determine. Pero yo no veo un motivo fundado para que ese convenio no sea elevado a carácter de sentencia por falta de argumentación y fundamentación jurídica. Sí, efectivamente, o sea, finalmente si tú cuidaste todo eso, en teoría, digo en teoría porque finalmente un juez ya dijo lo contrario, ¿no? Pero algo que sucede, o ahorita hemos tenido muchas situaciones al respecto, es eso, o sea, es, de hecho aquí ha habido algunas situaciones donde precisamente las partes, después de firmar como el convenio, de repente dicen que se violó esta parte donde no se respetaron como sus derechos, una situación así. Sin embargo, yo aquí en Jalisco no, los que yo he conocido no han procedido, o sea, realmente se eleva a categoría de sentencia porque finalmente están firmando, se cuida como todas esas partes, pero pues sí, en este caso si un juez lo determina, pues pueden suceder este tipo de cosas, ¿no? En lo que es la mediación o la conciliación. En lo que es la justicia restaurativa, sí hay que cuidar también esas partes, pero sí es un poquito más abierto a que la persona participe. O sea, ah, finalmente, por ejemplo, les voy a platicar un caso. Hubo una situación con una persona con síndrome de Down, un chico, de, pues sí, mayor de edad, pero por su misma situación, iba con la mamá. Sí, entonces, eh, pero no fue incluso en una cuestión de denuncia, sino en una cuestión escolar. Unos adolescentes, de alguna forma, en una escuela incluyente, eh, empiezan pues, a hacerle burlas, a hacer bullying con este chico, ¿no? Cuando se empieza a generar una situación, se pide el apoyo precisamente desde una parte restaurativa y se platica con la mamá de la posibilidad de que ella decía, yo lo voy a representar y él no puede estar aquí. Ella se convence porque obviamente ya lo vamos a ir viendo, pero en las reuniones en los enfoques restaurativos, tú no puedes ir como en la mediación de repente y poner a las partes, explicarle a uno a otro y luego reunirlos. En lo que tiene que ver con justicia restaurativa hay algo que se llaman sesiones previas. Y las sesiones previas primero se trabaja con las primeras personas que se trabaja es con la persona a la que se le generó el daño y su persona de apoyo. ¿Para qué? Para que queden como muy claros, dependiendo lo que sea, si va a ser un círculo o si va a ser una junta restaurativa, que ellos puedan entender todo el proceso. Entonces, en el proceso se le explicó a la mamá la importancia de que a su manera, el chico no hablaba muy bien, pero que él pudiese expresar. Después se va con las personas que causaron el daño, que en este caso se pudo hacer porque precisamente los chicos, después de una situación, ellos asumieron que efectivamente sí habían tenido responsabilidad con el chico, ¿no? Y con su comunidad de apoyo. Entonces, la mamá muy temerosa de lo que pudiese pasar. Sin embargo, cuando se reúne eso, se reúnen un integrante de los grupos, a lo que es un director, y entonces cuando se empieza a trabajar con esta reunión restaurativa, precisamente de lo primero que se trata hay un guión, y en el guión se le va preguntando a la persona, ¿qué pasó? ¿Sí? Y la verdad es que sorprendentemente el chico que había vivido la situación, el que había sido dañado, él empieza a platicar de lo que había pasado, cómo se sintió y de alguna forma al estar escuchándolo, las otras partes realmente
fue muy diferente la toma de conciencia que ellos tuvieron ante una situación que ellos fue de chiste, de burla, de cómo él se sentía y lo que él buscaba. ¿Sí me explico con esta parte? Y entonces no es lo mismo en este caso si la mamá lo hubiera representado, también estaba la mamá, pero sí se le dio el uso de la voz al chico. Y entonces cuando él expresa su forma, la manera en cómo se sentía inadecuado, lo difícil que para él era encajar, todo el tiempo que lo que él sufría de no poder ser como ellos, eh, hay algo que dentro de las teorías de la justicia restaurativa que tiene que ver con la vergüenza que se genera, que es una vergüenza positiva para los otros, porque los invita como a reflexionar y a asumir, no nada más que asuman su responsabilidad, sino que realmente vean el tamaño del daño que ellos generaron, ¿sí? Ante una situación de una burla, un juego, ay, no importa, no pasa nada. Entonces, eh, dentro de la justicia restaurativa, no basta con que las personas, alguien te represente. Obviamente hay que cuidar mucho el ambiente, hay que ver que realmente las personas estén listas, pero sí es una oportunidad de que las personas puedan, aún estando representadas, poder expresarse y puedan incluso escuchar o si pueden hacerlo, hablar. ¿Sí? Sí, estoy siendo clara con esta parte, sí queda claro como este principio. ¿Sí? Y por ejemplo, dentro de la mediación, claro que todo esto, algo que van a ver ustedes de mucha diferencia de una mediación, obviamente es un proceso diferente, ¿sí? Aunque entra dentro, es muy diferente, aunque entra dentro de los métodos alternos de solución de controversias, es muy diferente la justicia alternativa a la justicia restaurativa. Son dos cosas que sí hay una diferencia y tenemos que irlo entendiendo poco a poco, ¿sí? ¿Algo más que quieras compartir, Alfredo? Ok, vamos con el número que sigue, por favor, el 4. 4, me tocó a mí, maestra. Adelante, Brenda. El principio implica a quienes se involucran. En la visión retributiva o punitiva solamente importa quién causa el daño. Entonces lo que importa es que esta persona reciba un castigo. La mejor decisión, ¿quién la va a tomar? Pues la va a tomar una autoridad. En la casa, los padres, en la escuela, los maestros, en la vida, en la comunidad, un juez. Aquí lo único es que la decisión está en un tercero ajeno al hecho. Y esa es la decisión, es la única decisión que va a valer y lo único importante es la sanción que va a recibir esa persona que cometió un delito o causó un daño a otra persona. Mientras que en la visión restaurativa, aquí lo que hablábamos, ahorita usted mencionó el chico down, ¿no? Y ya no se busca, no se atiende a una conducta, no se atiende en la forma personal, sino se trata de verlo como una estructura. Tiene que haber un diálogo en todos los que intervienen en el hecho, la víctima, la persona que causó el daño, toda la comunidad. En sí es resolver como sociedad el hecho y atiende mucho a la sensibilidad. Lo acaba de mencionar con el chico Down. Lo que genera al momento que él habla es muy diferente a lo que los agresores pudieron sentir en caso de que la que se hubiera atrevido a hablar fuera la mamá. Entonces, va más allá de una mera situación en donde se recibe un castigo, sino que acaba a resolver como sociedad. Perdón, me estaba hablando como si estaba cerrado. Sí, finalmente la diferencia que bueno, lo dijimos como desde un principio, no es el daño que causa a más personas, no solamente en esta parte, pues si lo ponemos desde una parte, lo que pasa es que a mí me gusta decir víctima, victimario, porque finalmente esos son términos que se utilizan en la cuestión penal. Sin embargo, la justicia restaurativa ya actualmente se trabaja, como les decía, en muchos ámbitos. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con el término persona que generó el daño y a quien le generaron el daño, que finalmente
eso va dentro de todos los ámbitos, ¿no? Entonces, claro que si trabajamos desde esta parte de penal, pues hay términos que se utilizan de diferente forma, pero sí aquí algo que es muy importante es las personas que participan, y es una gran diferencia entre lo que es la justicia restaurativa y lo que viene siendo la parte, la visión retributiva o punitiva. Muchas gracias, Brenda. El número 5, ¿ya participé? Monse, No, maestra. adelante. El número 5 pues está más compactito, nada más es como la diferencia de que antes se fijaba lo que es la justicia, aquí tengo mis anotaciones. En el restaurativa se consideran las necesidades de las personas afectadas y en la punitiva no se consideraban las necesidades de la víctima. Solo la víctima era como la persona que daba la información de lo sucedido y una tercera persona era la que la fijaba. O sea, y es como una consecuencia jurídica la reparación del daño, pues. Es una consecuencia jurídica, se fija por tercera persona y no se consideran las necesidades de la víctima, solo provee la información. Esa es en la visión punitiva o retributiva. Y en la restaurativa, pues es la participación directa de la víctima o de la persona afectada. Se consideran las necesidades de ellos porque cada persona es diferente y pues tiene diferentes necesidades. Pues hay gente como usted mencionó anteriormente que había una persona que decía, no, pues yo quiero que tome un curso para que aprenda a ser mejor persona, ¿no? Entonces, esa era la necesidad que ella quería que con eso ya se iba a sentir satisfecha y hay personas pues tienen otras necesidades. Y pues sí establecen que la reparación integral pues cumple con los 5 elementos que es la restitución, la rehabilitación, la comprensión, la satisfacción y la no repetición del hecho. Sí, Sería todo. muchísimas gracias. Y bueno, fíjense, aquí, por ejemplo, en esto, es importante, de acuerdo a Howard Zerr, tener muy claros los 5 principios. ¿Sí? Hay muchos autores que manejan lo que es la justicia restaurativa, pero el básico de entender es esta parte, ¿no? Si nosotros tenemos muy claro cuáles son los 5 principios de la justicia restaurativa, esto nos va a ayudar a cuando entremos a lo que es la tipología, que tiene que ver desde dónde yo puedo ver si es algo restaurativo, completamente restaurativo, parcialmente restaurativo, ¿sí? O no es restaurativo. Entonces, cuando nosotros tenemos claro esos principios, es donde nosotros podemos también ubicar la diferencia entre lo que es algo retributivo o punitivo y lo que es la justicia restaurativa. Entonces, ahorita ¿me pueden permitir, por favor, compartir pantalla? Porque ya no puedo no puedo compartir pantalla. Quien está administrando, quien es host, por favor, de la escuela, ¿me podría permitir compartir pantalla? Hola, hola. No nos oye. ¿Quién es quien está, Necesito compartir pantalla, por favor. Es que me deshabilitaron como host. Déjenme, les mando un mensajito. Ya, muchas gracias. Bueno,
Aquí ahorita para continuar, algo que es importante es precisamente ver este ciclo. ¿Sí ven todos la pantalla? ¿Sí? Ok. Dentro de lo que es la justicia restaurativa, es poder también, fíjense, aquí dice posibles participantes en los procesos restaurativos. ¿Por qué le ponemos posibles? ¿Por qué? Porque no necesariamente tienen que estar todos. Lo ideal, aquí es donde de alguna forma nosotros vamos a poder ir distinguiendo. Puede ser un enfoque restaurativo, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la tipología de Watchel, pero por ejemplo aquí es adelante, Alfredo. Levantaste Maestra, tu mano. ajá, Mande. sí, nada más como comentario, independientemente del enfoque restaurativo, llámese mediación, conciliación y demás, en cuanto, en cuanto a lo que venimos mencionando sobre personas incapaces y todo el material que se viene dialogando en la clase, creo que, salvo su mejor opinión, todo esto está sujeto a acreditar, ¿no? Ya sea una mediación dentro del desarrollo de la gestión, si una persona es incapaz o no cuenta con capacidad suficiente para determinar o tomar una determinación jurídica dentro de la gestión de mediación, tendría que acreditarse. O de lo contrario, al objetar dicho instrumento legal ante el juez de primera instancia, a su vez también el juez tendrá que acreditarlo porque el convenio, al remitirlo o al celebrarlo los participantes, será puesto a la vista del juez y del Ministerio Público, que son los representantes legales de la sociedad y quienes velan por los principios y derechos de la ciudadanía o los principios sociales. Esto quiere decir que cualquier situación que se exponga ante una mediación o ante un procedimiento de primera instancia tendrá que ser acreditable previamente y a la carga probatoria que lo exhibe, ya que si yo en primera persona deseo acreditar que no cuento con la capacidad intelectual suficiente para tomar una determinación jurídica, pues deberé de exhibir en ese momento ante la mediador o mediadora un certificado, un examen, algo que así lo acredite, no solamente que de viva voz o que sí, que de viva voz lo manifieste, vaya, porque en derecho, así funcionan las cosas, conforme a la carga procesal, a acreditabilidad de las cosas, documentales y demás. Sí, así es. O sea, la verdad es que sí se tiene que, obviamente, acreditar, pero ahí sí pues tendrían que revisar como dependiendo de este caso, pues ya incluso ver qué recursos se pueden utilizar, ¿no? Pero efectivamente, pues sí es algo que se tiene que se tendría que acreditar. Estoy como de acuerdo contigo. Este, Regresando a esta parte de los posibles participantes de lo que son los procesos restaurativos, es muy importante como entender este círculo. ¿Por qué? Porque es como la diferencia, como hemos venido viendo, entre precisamente la mediación o la conciliación. Decían en uno de los principios, ¿no? Que puede ser donde nada más participa, incluso no solo en la retributiva, ¿no? O punitiva, sino en la visión punitiva y retributiva, sino también en algunos de los métodos alternos, ¿sí? En lo que es mediación y conciliación, normalmente son las dos partes involucradas, pero pocas veces se integra como a las personas que pudieron verse afectadas por la situación. Repito, ya hay algunas personas mediadores que aunque no sea una cuestión, un procedimiento restaurativo, sí hay algo que se llama mediación con enfoque restaurativo, donde finalmente, ¿cuál es ese enfoque restaurativo? Enfocarse más en las necesidades de todas las partes y ver hacia
qué fue todo lo que afectó precisamente tu hecho, pero ahí tendría que la persona, para que sea un enfoque restaurativo, asumir que realmente la responsabilidad de su acto. Entonces, la persona víctima o ofendida puede participar la persona que causó el daño. Se invita a la comunidad de apoyo o comunidad extendida. ¿Qué es comunidad de apoyo? Es yo causé el daño y cuál sería la persona de apoyo para mí, en quien yo confío o quien puede apoyarme a trabajar como con esta parte. Y cuando se hacen las reuniones previas, yo lo que necesito como restaurador o facilitador es precisamente preguntarle a la persona quiénes son sus personas que él considera de apoyo. Puede ser que sea su mamá, puede ser algún amigo, puede ser su pareja, pero es alguien que esa persona pueda sentir como comunidad de apoyo. Puede ser una, puede ser más, pero siempre las personas que participen en un proceso restaurativo tienen que ser realmente parte de, ¿sí? No alguien que se le ocurrió alguna vez invitar, sino que realmente tenga una función específica que va a ayudar precisamente a trabajar con todo lo que es esta parte de la restauración. La persona que causó el daño igual tiene su comunidad de apoyo. Entonces, son personas que participan hablando de un proceso completamente restaurativo. Dependiendo del asunto que sea, autoridades o instituciones públicas o personas operadoras del sistema de justicia. Por ejemplo, en esta parte, proceso restaurativo que les comentaba de la escuela, se invitó a un maestro que ellos representan precisamente a las autoridades, y de repente puede participar algún maestro, pero que sea parte de lo que viene, dependiendo del asunto que sea, ¿no? Y también personas de la organización es de lo que tiene que ver la sociedad civil. Por ejemplo, cuando a veces se trabaja con situaciones donde una persona, no sé, delinquió, pero es alguien que tiene problemas de adicciones y se va uno por un enfoque restaurativo, tendremos también a lo mejor que invitar a personas que puedan, especialistas, que quizás puedan trabajar con esta parte de las adicciones, para que entonces sea un proceso integral. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda sobre esto? No, maestra. Ok. Hasta ahorita de lo que llevamos, please, prendan su cámara, por favor. Sí, es importante. Yo no sé cómo están acostumbrados y acostumbradas. De verdad, en esta clase necesitan tener prendida su cámara. Porque si no, realmente, digo, no sé cómo los evalúen allá, pero nosotros acá parte de lo que se considera es que las personas sí estén. Y más que estamos hablando de responsabilidad. Entonces, y como de esta parte de la congruencia, hablando de un enfoque restaurativo, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que si ustedes designan un tiempo de 2 horas a estar aquí, pues sí estén, para que podamos realmente, parte de una maestría es lo que ustedes también tienen que compartir. Entonces, yo les invito a que, por lo menos en estas clases que van a tomar conmigo, sí es importante que realmente estén. Entonces, me gustaría preguntarles hasta ahorita, en estas casi 2 horas, para ir cerrando, ¿con qué se quedan de esta parte de la justicia restaurativa? Que puedan así como, ¿qué te llevas el día de hoy de este enfoque? ¿Consideras que es funcional, que no es funcional? ¿Cambia tu visión de las cosas? ¿Ya tenías claridad al respecto? ¿Cómo es para ti? ¿Quién quiere iniciar? Para mí, Adelante, Alfredo. pues, Sí, Perdón. bueno, pues
Más que nada yo me llevo que hay que buscar el enfoque o tratar de buscar el enfoque para solucionar o dirimir controversias desde la manera más idónea, independientemente de tiempo, modo, lugar, perspectiva, equidad de género, incapacidad intelectual, capacidad, tratándose de incapaces, menores, infantes, derechos de niños, niñas, adolescentes y todos los que contemplan los códigos y y lineamientos del derecho, códigos procesales vigentes para los estados y demás, es visualizar o buscar la manera de resolver a fondo la situación jurídica de la mejor manera o de la manera más idónea, buscando el enfoque dependiendo el problema a versar o a dialogar. Gracias, Alfredo. Monse, adelante, ¿qué te llevas? Pues es súper importante esta parte de la conciencia de la restaurativa, porque aunque ya tiene mucho tiempo, no, bueno, yo en el área en la que estoy de mediación y todo el rollo, no le hemos dado el auge o la importancia necesaria, ¿no? Nos quedamos como en la mediación y en la conciliación. Digo, puede ser más como en la cuestión o se usa más como en la cuestión penal, pero sí es como muy importante y creo que nos da como miedo el entrarle a la restaurativa. ¿Me explico? Es así como que ay, es como mucha preparación o yo sí siento que nos da miedo, o en mi caso, como entrarle de lleno a eso, como que digo, ay, no me siento como tan capacitada, no quiero que se me vaya a ir algo. Yo en mi vida creo que he hecho una restaurativa, así como tan impactante. He hecho o tan importante. De hecho, mediaciones se han metido a familia y a la, pero no así como una comunidad o en un caso como muy trascendente, pues. Entonces, creo que sí es una súper herramienta y en la que en mi caso sí me va a servir mucho para aprender y fortalecer más la información que tengo al respecto. Gracias, Monse. Sí, desgraciadamente como que también nuestro sistema, sobre todo cuando trabajamos en instituciones públicas, no estamos como muy preparados para eso, ¿no? Porque vamos con números, determinadas sesiones para resolver. Realmente sí es un enfoque que no, aún todavía no es como 100% aplicable en todos lados. Sin embargo, cada vez es más común que se esté dando esta parte, ¿no? Sobre todo ahorita que ya se está dando en otros ámbitos como lo familiar y lo comunitario, todo lo escolar, es esta parte de ver de una manera integral esta reparación. Muchas gracias, Monse. Brenda, Olivia, ¿tú crees, qué te llevas? Primero Olivia y cerramos con Brenda. Sí, maestra. Pues la importancia que tiene la justicia restaurativa en el sentido de focalizar los asuntos de raíz, sobre todo para dar una mejor resolución a los conflictos que se presenten en todo caso. Y pues bueno, a partir de ahí para dar una mejor solución o una posible mejor solución. Muchas gracias. A usted, maestra. Brenda. Lo acaba de decir Olivia. Creo que tomarle el que es una herramienta que nos permite abonar a tener soluciones de raíz. De repente nada más, ya sea en mediación o también en juzgado, nada más terminamos un expediente, creemos que resolvemos una problemática, pero finalmente tenemos, por ejemplo, asuntos familiares con controversias que no solamente es alimentos, es custodia, es guarda, es visita, es pensión, que finalmente si manejamos esta herramienta y aprendemos a escuchar y a que todos intervengan, muy probablemente tenemos una solución, pero no de un pequeño conflicto, sino que resolvemos una situación familiar. Entonces creo que todavía sí nos falta mucha preparación y lo que dice Monse, o sea, no tenemos a lo mejor la capacidad para eso, no tenemos, la mayoría somos abogados en
en el Poder Judicial, pero quizá el otro enfoque del área psicológica, de los trabajadores sociales, nos pueden ayudar a que esto en algún momento nos ayude a generar una mejor sociedad. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, a lo mejor aquí en esta parte, repito, es como 10 horas, es como súper poquito para que ustedes puedan como conocer de lleno la justicia restaurativa, pero sí que quede como esta parte de las bases y pues que nos genere esa cosquillita de saber que hay algo más, ¿no? También. Y que no todas las situaciones que a veces las podemos resolver por medio de lo que es mediación o conciliación. Y entonces, incluso fíjense que la parte restaurativa incluso nos invita a manejar decisiones restaurativas de nuestra vida, ¿sí? Como desde esta reflexión, desde la parte de poder asumir la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, que esa es la parte de la justicia restaurativa a nivel social, que esa es otra parte que igual vamos viendo si nos alcanza como el tiempo para checarlo. Les voy a pedir de favor que para la siguiente clase puedan ver, hay un video que está en internet. No sé si ustedes lo han visto, si lo han visto, déjenme, les paso el nombre. Lala. A ver, permítanme, Maestra, Monse escribió Mande. que se le terminó la batería, entonces yo creo que ya no aparece. Ok, ¿ustedes tienen como algún grupo donde puedan hacerles llegar información Sí, uno de WhatsApp. de WhatsApp? Ah, ok, entonces, bueno, les voy a enviar con la coordinadora el libro en PDF de Howard Sir para que ustedes lo tengan y lo puedan revisar, y también el nombre del video que hay que ver en YouTube, para que podamos analizarlo y hacer un ejercicio la siguiente clase, ¿sí? Para que igual ahorita también puedan también sus compañeros que no estuvieron puedan tenerlo. ¿Les parece? Sí, maestra, gracias. Sí, maestra, gracias. Pues que tengan una bonita noche. Nos vemos el siguiente jueves, igual a las 7. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Nala.